cuando rascaban los machones estos a tope, pues a veces se les caían, pero les llamaban lisos los mineros. Esto es una foto relativamente actual, pero es un filón subterráneo, así, y todo esto era una antigua cueva que se ha caído. Hay también alguna de los textos de los secretarios del sindicato de mineros, siempre cuando aludían a Galdames y a la mina Elvira, se llamaban la mina de la muerte, las canteras subterráneas. Esto está mal, ¿no? Sí, está mal. Lo puedo poner así un poquito, no sé si lo apreciáis. Es una activación en las minas subterráneas, es el peligro que tenía. Esta es una activación, pero de una galería de transporte de una mina subterránea. Como veis, normalmente, por mucho que se intibase, a veces les pillaba. Aquí no se aprecia mucho, pero están los dos raíles. Es una galería de transporte también. O sea que se supone que es lo más seguro que tenían en la mina subterránea, a veces también tenían estos problemas. Bueno, ahora llegamos a 1910, 15 o por ahí, una nueva época, se empieza a mecanizar la minería. Habéis visto que han introducido el barreno por el reprimido. Empezó en las grandes empresas y después se generalizó, pero bueno, en las pequeñas todavía era más. Como podéis ver, ni cascos ni gallo. En la minería subterránea, pues aquí esto es una manguera para esos martillos, pues también se empezó a usar. Esto ya es otra época posterior. Parece ser que en los años 30 se empieza a hablar de ella. Es la mecanización del cargue. En vez de tener tantos trabajadores para cargar las vagonetas, pues hicieron vagonetas más grandes y unas máquinas, unas especies de excavadoras de vapor y cable. Y cargaban. Bueno, esto es la arboleda. Lo que hemos hablado hasta ahora, digamos que sería este nivel donde no se ve agua. Hasta ahí, todo esto habría bajado por medio de esas técnicas. Y todo esto que vemos aquí, unos 20 metros más abajo, sería la continuación. O sea, empezaron a profundizar tanto que ya tenían que bombear el agua, y si no la bombeaban, al de poco tiempo se les quedaba así. Eso generaba que los trabajadores que estaban en los niveles inferiores estaban con barro hasta las narices y depende de qué época, si tenían fuerza el sindicato, se reivindicaba y a veces se conseguía en la jornada de 6 horas, en los años 20. 6 horas en esos tajos de agua total. Era bastante poco frecuente, porque en cuanto había cierta crisis o había mano de obra, no lo pagaban, aunque la ley obligaba a ello y tal. Bueno, enlazando con esto de esas minas que profundizan tanto, por ejemplo, este es el río Galdames, que tuvieron que hacer un túnel porque la mina estaba más abajo del río. Bueno, una mina subterránea también, aunque esté en la ladera, también tiene ese problema. Aquí, por ejemplo, en esta mina, tuvieron que poner esa tubería para desaguar el agua. Aquí no sé si se notará mucho. Ese problema de agua en minas subterráneas genera que se caigan las galerías. En este caso, esto es una vía interna, pero la estamos viendo desde arriba, desde abajo, perdón. O sea, ese agua en una cueva ha arrastrado donde ellos pusieron para la vía y se caen colgados. Lo que quiero decir que eso generaba también, problemas y accidentes. Bueno, como condiciones de los mineros, aquí tenemos de la primera época, en la arboleda. Sí. Casa de madera. Que todavía existe, Sí. La casa de madera. La arboleda la levantan en las concesiones de... Que atrás del patronato en bandos clásicos. Sí. En una concesión minera. Entonces, la empresa les cede
las casas, o sea, les den el derecho a levantar casas, después construir ya unas, pero los inquilinos tenían que firmar de que si la empresa quería quitar la casa, nada, se tenían que marchar. Esto es en Sopuerta, también es la primera época, bueno, la Arboleda fue la explotación muy rápida, tuvieron que usar tablas. En Sopuerta, en Galdames, por ejemplo, o aquí en Gallarta más abajo, lo que hacían era barracones ya de piedra. Esto los hacían los antiguos jefecillos locales, levantaban casas para meter allí, yo qué sé, 50 o 60. Hasta 1900 hay un montón de mineros que mueren por epidemias estas que se transmiten por el aire. Bueno, está por ahí en la prensa a tope. Como estaban todos respirando el mismo aire, si venía alguien de viruela, claro, afectaba a los de un caserío del otro. Pero claro, si hay 50 en una casa. Esto es un detalle, ves una construcción en el Alto de Galdames y, bueno, no se nota mucho, pero el tejado está hecho con raíles pequeñitos. O sea, una construcción minera. Esto ya sería una segunda época. Empezaron a levantar casas ya más pequeñitas y más altas para ponerlos con pisos, con habitaciones. Esto, como todo, pues hay detrás de todo esto hay un montón de huelgas y un montón de cosas. Y el váter sería un anexo posterior. Sobre todo a partir de los años 20, en los años 20 de una gran movilización, del final de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y tal, el PSOE accede a algunos municipios, al gobierno municipal. Entonces empieza a haber ya esto, que no les dejan, les obligan a... Esto sería, en aquella época no se vendían por pisos, o sea, las casas eran de un solo propietario. Eso vino creo que en los años 30 o así. Pero que la levantaron sin retretes y en un momento dado les obligan a poner retretes. Digamos una época posterior al del barracón ese primero. Bueno, esto es un barraconcillo en una zona alta. Aquí, por ejemplo, solo se puede acceder ahora mismo con todo terreno. Esto es un lavadero de un pequeño barrio abandonado también en la zona de Galdames. Es pequeñito, aquí cabrían 6 o 8 personas, no sé si... Bueno, igual lavando 4, no por cada lado. Esto es en la Arboleda, es una casa que está a punto de caer. La historia esta me la contaron. Esta es, yo voy a decir, La que está aquí al lado de la parada. las casas nuevas que han tirado, esa era la escuela, ahí había una escuela, y esa ventana, aquí había una escuela. No, está todavía en pie, pero está puesta. Está cayendo. Sí, está cayendo. Y había 4 hileras, una de ellas está... Bueno, la historia que me dijeron es que esto es una tienda de los años 30. Sí. Entonces en los años 30 gustaba el color rojo porque eran socialistas en gran parte. Y después de la guerra lo pintaron de blanco y ahí pondrían otra vez los aceites y eso. Entonces con el tiempo se va desconchando el blanco. Ahora casi no se ve. Y bueno, pone aceites, jabón, velas al por menor. Era lo que... Estos son fotos del hospital de Triano. Bueno, las enfermeras eran monjas, había muchos problemas. Por ejemplo, hay denuncias de que cierta monja, cuando estaba un minero allí que leía la lucha de clases, le quitaba el periódico y lo quemaba y tal. Hay también denuncias de pagos en negro, no a los médicos, sino a las monjas y a los... Había unos asistentes especie de enfermeros que también comentan. Bueno, esta es una de las salas también, entonces podéis ver todo el tema religioso. Esta es una camilla. Las empresas tenían que tener camilla para llevar a los botiquines y después al hospital. En realidad el único hospital como tal era el de Triano. Había una arboleda del Torno de Cerco y también de caballos, pero eran como botiquines pero bueno, donde hacían cirugía y todos los traumatismos. En la Arboleda hubo también, La Arboleda, bueno, sí, mi tiempo estaba, luego escuela y tienda, pero lo más importante era en Gallarta, claro.
no estaba la isla del todo. Sí, pero en estos años en la Arboleda hacían las primeras curas y los llevaban Sí, a la sí, isla. pero claro, que el hospital no tenía, ¿no? La Arboleda solo tenía el resto del hospital que digo yo, que decía para la Arboleda y luego a Bolivia, los sitios que había. Bueno, aquí se ve que la camilla está cerrada. Pues claro, desde Galdames, desde la alta de Galdames a la Arboleda, pues había que llevarlo a estos y por intemperie. Si visitas el Museo Minero, de estas hay unas cuantas. Bueno, esto es lo que no tenían. Estos son fotos en minas que hemos ido ahora, que esto correspondería a los años 50, sí. Pues se supone que tenían que tener cascos de aluminio, o cascos por lo menos de plástico. Ya digo, esto es de años 50, pero es minería subterránea. Bueno, esto no se ve bien, pero a partir de la ley esta que hace la Seguridad Social, la jefatura de minas les obliga a los empresarios de las pequeñas minas subterráneas que quedaban a tener un circuito de aire fresco para el tema de la silicosis relacionada con eso que hemos dicho de barrenar la roca. Esto es una tapa de un gasómetro, que exactamente no sé qué es, pero me imagino que será algo para medir el polvo. Será algo de la minería de hierro que tenían Pero todo esto también es años 50, ¿no? Una mascarilla, bueno, y una ropa ahí que hemos encontrado también en las naves. Unas primeras gotas de agua ya hechas polvo. Si las abandonó, fíjate cómo estaba. Anteriormente a esto iban con unas botas que tenemos en el museo, con clavos, que no se desgastasen. Las suelas esas no son algunas. Esto es el noticiero bilbaíno de la huelga general de 1906. Bueno, no sé si os puedo poner Hay varias épocas, ¿no? Empieza la minería, incluso le falta mano de obra, entonces entre 1880 y 1985 se dice que sobraba el curro, trabajaban hasta mujeres y niños y tal y cual. A partir del 85 empezaron a migrar ya, en vez de mujeres y hombres, mayoritariamente hombres, según los libros que han editado por eso de demografía. Pero en esa época los mineros, nada, cada uno estaba a su tema. Es la época de Pérez Agua. Los socialistas tenían un pequeño núcleo en Bilbao, un pequeño núcleo no de mineros, eran, sobre todo en aquella época, los obreros que se asociaban eran las actuales artes gráficas, los que hacían periódicos, incluso zapateros o gremios relacionados a la construcción. Eso se podían asociar más o menos sin que despidiesen a toda la directiva de la sociedad de resistencia y tal y cual. Entonces, pero los mineros, nada, esos salían a huelgas espontáneas. Entonces, en 1890 hay una primera huelga, hay unos poquitos socialistas en la Arboleda como hacen un acto con el primero de mayo, que era un domingo 4, les despiden, entonces hay una huelga espontánea. Bueno, en aquella época las huelgas las solucionaba el ejército. Pues, como eran, o sea, los mineros eran muchos, tenían dinamita, no tenían conciencia de clase, todavía no, eso vendría más tarde. Pero como todo el mundo, pues tiene mala hostia. Entonces, los putas empresarios tenían muy mala baba también. Bueno, venían tropas, que había militares a manta por ahí, y ponían el estado de guerra. Entonces, la primera conquista, paradójicamente, es un bando militar. O sea, cuando ya el ejército manda, porque el gobernador civil tiene una forma de llamarse toda esta historia, pero no me acuerdo. Bueno, que manda el gobernador militar y entonces hace el mando, ¿no? Entonces aquí esto es lo mismo que no podéis salir de casa, pues es... Entonces, sí, el mando de Loma es el primero que establece una limitación de jornada y obliga a una prohibición sobre esos barracones en los restantes que eran obligatorios. O sea, llega un momento que los obreros para pedir trabajo tienen que pedir alojamiento. Si no te alojas donde el capataz y le compras a él la comida
y le compras y participas en las rifas de los relojes que te hace el hijo de puta y todo eso, pues nada, te despide. Entonces, en esa situación hay una explosión por el 1 de mayo, pero bueno, un poquito de casualidad, digamos. Vienen los militares, y bueno, cuando vienen los militares, bueno, hay una de estas sobre la huelga, ¿no? Los mineros vienen a Bilbao, se paralizan un poquito las fábricas, pero a la larga la tenían perdida. Lo que pasa es que lo de los barracones, eso estaba en la ley. O sea, no podía, era ilegal, funcionaba, incluso con las minas de los exportadores del Partido Republicano, eso funcionaba. Entonces, bueno, el Loma dice que no se ve, bueno, que cada cual se puede esto, y pone una serie de dos condiciones, la de la jornada máxima y la de los barracones, que eso al de un año más tarde se deja de cumplir. La de la jornada máxima era 10 horas. Lo que pasa es que después los empresarios consiguen cambiarla y ponen 9 en invierno, 9 y media en otros meses y 12 en verano. O sea, que al final... En 1903 hay otra huelga porque se cumpla ese bando, ¿no? Porque se cumplió en un momento dado y después se volvió a cumplir. Y esto sería en 1906. Entonces, estas huelgas de mineros se extienden ya no solamente a Triano, sino se extienden al actual Busquis y al actual Bilbao, que es donde había también minas. También había... Bueno, minas había en Achondo, por ejemplo, en la Básola también había muchas minas, y en Sopuerta, Galdames, incluso Arcentales, en Ales también había minas. Todavía no llegaba allí la gama de En 1906 se empieza a generalizar, entonces estos son los obreros mineros que han puesto una barricada en San Antón. Esta imagen la tenemos porque es del noticiero bilbaíno. Esta es la Casa del Pueblo, que es una... Bueno, antes ahora esto... en 1906 es la huelga esta general donde ya los empresarios no les queda más remedio que cumplir con lo de los barracones y las cantinas obligatorias. También hay otros factores que es, por ejemplo, en la Arboleda y en otros sitios se empiezan a establecer comerciantes libres, y estos, claro, les viene bien que los mineros puedan elegir, porque también su vida va en ellos. O sea, su propio pequeño negocio va en ellos. En 1906 es también cuando esa huelga ya la convoca los mineros organizados en una federación de sociedades de resistencia. Por ejemplo, los barrenadores unos años antes habían hecho una sociedad de resistencia para pedir un poquito más de salario que los simples peones. Estaban llenos los cabalistas, pero todavía no era no es como ahora que, por ejemplo, si se ponen en huelga los obreros de una empresa,